Feliz sábado para cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí en este canal. A partir de este momento, alabaremos todos juntos el nombre de Dios y luego compartiremos juntos el repaso de la lección de escuela sabática de este sábado. Esperamos que pueda ser de tu agrado. Dios te bendiga. Muy feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Ya llegamos a la lección número 4, titulada Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Y tenemos el versículo para memorizar en Proverbios 15:3, que dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y los buenos. A mí me toca repasar con ustedes los días domingo y lunes. Y para eso me gustaría plantear una pregunta referida a lo que estudiamos estos días. Dice: ¿por qué es tan importante que entendamos e interpretemos correctamente la doctrina de la creación? Bueno, como dijimos, el subtítulo de la lección es la cosmovisión bíblica. Si hay una cosmovisión bíblica, seguramente debe haber más de una cosmovisión entonces, ¿no? Sabemos que la palabra cosmovisión, o mejor dicho, la cosmovisión que tiene una persona depende de varios factores, ¿no? Depende de dónde nacimos, de nuestra cultura, de nuestras creencias, de cómo fuimos educados, de cómo nutrimos nuestra mente, ¿sí? Y ella a su vez influye en nuestra manera de entender e interpretar el mundo que nos rodea. Podríamos decir entonces que la cosmovisión es una visión del mundo, ¿sí? Y básicamente hay dos visiones del mundo. Una de ellas es que el universo y todo lo que existe en él simplemente existe y nada más. Nada lo creó, nada lo formó, solo está. No hay Dios, ni nada divino, ni dioses, ni nadie que lo haya creado, ¿sí? Es una realidad puramente material y natural, sin explicación. Esa es una de las cosmovisiones básicas, podríamos decir. Y la segunda es que algún ser o seres divinos creó el universo, ¿sí? Esto suena más lógico, ¿sí? Suena más racional, más sensato, porque abarca tanto el mundo material, lo que se conoce como átomos y el vacío, y también la realidad más amplia, profunda y multifacética.
Y vieron que la Biblia es muy clara al respecto, ¿no? Como habíamos leído hoy en Proverbios 15:3, dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y los malos, ¿sí? Y en el Salmo 53:1 me gustaría leer con ustedes, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien, ¿sí? Entonces vemos que hay personas que son necias porque dicen en su corazón que no hay Dios, no creen en Dios, pero aún así dice que los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos, ¿sí? Sobre los que creen en Él y sobre los que no creen en Él. Sobre aquellas personas que buscan respuestas en otros lugares y sobre aquellos que buscan respuestas en la palabra de Dios. Y según su palabra, nosotros sabemos que Dios es un Dios personal, ¿sí? Es un Dios que se relaciona con sus criaturas, es un Dios creador que a su vez es nuestro Padre, que se preocupa por nosotros y que se interesa por lo que nos pasa, ¿sí? Que nos ama. Es un Dios también que puso leyes en la naturaleza, ¿sí? No vamos a ahondar en esto, pero sabemos que también es un Dios que puede superar esas leyes o trascenderlas, ¿sí? Puede trascender las leyes naturales. En la lección nos daba el ejemplo de la Virgen María, que pudo concebir, ¿sí? De forma milagrosa a Jesús. Pero también tenemos otros ejemplos, ¿no? Tenemos un ejemplo en la Biblia muy claro, en el que el sol se paró directamente, en realidad la tierra dejó de rotar, digamos, el tiempo se detuvo, y obviamente sabemos que eso es un hecho sobrenatural, ¿sí? También tenemos la apertura del Mar Rojo, y así tantos ejemplos hay en la Biblia que el ser humano no llega a comprender completamente, ¿sí? Pero sabemos que el mismo Dios que creó las leyes naturales, Él mismo puede trascenderlas también. Y fíjense lo que nos dice en el libro Mensajes Selectos, el tomo 3. Voy a leer las páginas 350 y 351. Dice: los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Si Él se revela de alguna manera a los hombres, lo hace velándose en el misterio. Si los hombres pudieran comprender plenamente los propósitos, la sabiduría, el amor y el carácter de Dios, ya no creerían en Él como un ser infinito, ni le confiarían los intereses de sus almas. La investigación científica en la cual estos hombres se han ocupado ha resultado ser una trampa para ellos, ha oscurecido sus mentes y se han desviado hacia el escepticismo. Me gustaría acá remarcar dos cosas, ¿sí? Primero, que dice que si Dios se revelara tal como es Él, bueno, en primer lugar, no habría mente humana, o sea, con nuestra capacidad no podríamos entenderlo, ¿sí? Para hacer un paralelismo podríamos decir que sería como que un investigador, un científico quisiera explicarle a un niñito de 3 años lo que es la física cuántica, ¿sí? Él no podría explicárselo, digamos, de la forma en que él la entiende. Tendría que adaptar el lenguaje y tampoco así podría revelar todo lo que significa, ¿sí? Asimismo también Dios nos muestra una porción de la realidad, porque primero nuestra capacidad mental no da como para que podamos entender todos los misterios que todavía no fueron revelados, ¿sí? Sabemos que nosotros cuando vayamos al cielo vamos a seguir aprendiendo, porque la fuente de información, podríamos decir, es infinita, ¿sí? La fuente de saber y de conocimiento es infinita porque Dios es infinito. Eso por un lado. Y por el otro, dice que la investigación científica en muchas personas, en muchos investigadores, los ha llevado al escepticismo. Pero esto no quiere decir que los científicos, todos los científicos, crean en que Dios no existe. Hay un montón de ejemplos de científicos, de hombres que
a medida que iban estudiando más y más profundamente los misterios del universo, se daban cuenta de que faltaban respuestas, y esas respuestas se encontraban en un ser superior, en una inteligencia superior que había creado todas las cosas. Además, la perfección y la, ¿cómo decirlo? Y la armonía que existe en el universo, en muchos elementos del universo, también dan fe y dan cuenta de que hubo una mente inteligente detrás, ¿sí? Alguien que lo creó. Y había un pensador que menciona la lección en el día lunes, Leibniz, que fue un pensador alemán, fue teólogo, fue investigador, científico, filósofo, bibliotecario, y vivió entre los siglos XVII y XVIII. Y él hizo la pregunta más básica, podríamos decir, que es: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y como dijimos, Dios es un Dios claro y su palabra también es clara. En Génesis 1.1, los invito a que busquen en su Biblia, Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Sabemos de memoria casi este versículo, ¿no? Y fíjense que acá en Génesis no se pone en duda la existencia de Dios, directamente se da por sentado que Dios existe, ¿sí? Y explica: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después va desarrollando toda la creación, ¿sí? Lo que Dios hizo cada día. Y entonces dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, ¿sí? La doctrina de la creación es fundamental para nosotros, para la educación cristiana, que es el tema que estamos estudiando en este trimestre. Porque todo lo que nosotros creemos tiene su base en la doctrina de la creación. Fíjense que si no creyéramos en que Dios es un Dios creador, que creó todo el universo, que nos creó a nosotros y todo lo que vemos, si no creyéramos en eso, tampoco creeríamos en que hubo una caída, en que el hombre pecó. Y si no creemos que el hombre pecó, tampoco creemos que el hombre necesita de un Salvador. Si no creemos en que existía un Salvador, que es Jesús, tampoco creemos en su muerte ni en su resurrección. Si no creemos en la resurrección de Jesús, tampoco podemos creer en la resurrección futura de aquellos que murieron en Jesús. Tampoco podemos creer en la segunda venida, en la recreación de todas las cosas, de la tierra nueva y del cielo nuevo. Y bueno, básicamente no podríamos creer nunca tampoco en el cielo y en la vida eterna. Pero otro detalle importante es también entender que la creación fue en 6 días literales. Saben, hay muchas personas que piensan que sí, hubo un Dios creador, pero que esos 6 días no fueron días de 24 horas como los que tenemos ahora. Piensan que fueron periodos de años, y algunos creen que fueron periodos de 1000 años. Y en ese caso tampoco podríamos tener la doctrina del sábado, ¿no? Porque si Dios no creó el mundo en 6 días literales, ¿cómo nos puede pedir que descansemos el 7º día? Así que fíjense que todas las ideas y las creencias, mejor dicho, las doctrinas de nuestra iglesia, tienen su fundamento en la doctrina de la creación. Por eso es tan importante que nosotros como adventistas podamos entenderla e interpretarla correctamente. Y fíjense qué fundamental que es también esta doctrina, que Dios nos pide que pasemos la 7ª parte de nuestra vida, ¿sí? Una vez a la semana, el día sábado, para recordar y reflexionar acerca de la creación. Con ninguna otra doctrina nos pide esto Dios. Él quiere relacionarnos, que nos relacionemos con Él como nuestro creador, porque como dijimos, Él es un Dios personal, ¿sí? Él es infinito, pero a la vez también es un Dios personal que se preocupa por nuestras necesidades, por nuestros intereses, que se pone contento cuando estamos bien, que sufre con nosotros cuando sufrimos también, porque es nuestro Padre Celestial y nos ama. Y
como sabemos, existe el enemigo, ¿sí? El adversario, y él se encarga siempre de tergiversar las enseñanzas de la Biblia, tergiversar el carácter de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? La manera en la que él se comunica con nosotros. Y bueno, en uno de esos intentos que tuvo bastante éxito, podríamos decir, es el tema de la evolución, ¿sí? La creencia, digo creencia o teoría, podríamos decir, de que el universo tiene miles de millones de años, que todo fue creado por casualidad, digamos, y que la vida fue evolucionando a tropezones, podríamos decir, y por casualidad, ¿sí? Que empezó todo con una forma de vida muy simple y llegó a ser todo lo que vemos hoy. Y hay algunas personas que intentan armonizar la teoría de la evolución con la teoría de con la doctrina de la creación. Esto se llama evolución teísta, pero podemos decir que esto es imposible en realidad, porque se burlaría, digamos, de nuestra fe cristiana, ¿sí? No podemos pensar en que un Dios que tiene justamente pensado todo con detalle, que puso cada cosa en su lugar, no podemos pensar en que después dejó que todo siguiera su curso y dejó al azar, digamos, la vida en el universo, ¿sí? Es un Dios que no solo nos creó, sino también nos cuida y se preocupa, no solo por los seres humanos, también por los animales, por el planeta, por todo lo que creó, ¿sí? Y hasta el día de hoy vemos que permanecen algunas bellezas naturales, algunos paisajes, y podemos ver cómo estuvo la mano de Dios pintando esos cuadros hermosos en la naturaleza. Ahora les quiero compartir una cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 269, y dice: aquellos que cuestionan la veracidad del registro bíblico han abandonado su ancla y han quedado golpeándose contra las rocas de la incredulidad, cuando se dan cuenta de que son incapaces de medir al Creador y sus obras por sus propios conocimientos imperfectos de la ciencia. Entonces dudan de la existencia de Dios y le atribuyen poderes infinitos a la naturaleza. ¿Y qué podemos decir acerca de esto? Nosotros como adventistas, como creyentes en Dios, como creyentes en la doctrina de la creación, podemos responder también con un versículo, ¿no? Sabemos que podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar todas las respuestas que necesitamos, ¿sí? Y hay uno que me gustó muchísimo como para cerrar esta parte, y me parece que es súper claro, ¿sí? Está en Romanos 1:20 y dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, las cosas que no podemos ver de Dios nos fueron reveladas a través de la naturaleza, a través de todo lo que Dios creó. Y no tenemos excusa, dice, para no creer en Dios, en su poder, en su deidad, en su santidad, ¿sí? Dios es un Dios perfecto, es un Dios de amor, y por eso nos creó, por eso creó el universo. No podemos dudar de Él. Y tenemos que entender, como dijimos al principio, que es muy importante interpretar correctamente esta doctrina de la creación. Así que bueno, estos eran los días domingo y lunes, y ahora vamos a continuar con el repaso de los siguientes días. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Espero que estén pasando un buen momento en familia, compartiendo este culto como cada sábado. Quería compartir con ustedes la lección con referencia a este tema de esta semana,
que es muy importante, porque es algo que hoy en día todos sabemos que las confusiones que hay en cuanto al significado de lo que es la cosmovisión bíblica. Me gustaría, en primer lugar, hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué entienden por cosmovisión? Porque podemos tener muchas definiciones. Podemos tener una definición errada, como me pasó a mí en su determinado momento. Pero el escudriñar las escrituras, leer, buscar, investigar, hace que nuestros ojos se abran y nuestra interpretación de ver el mundo, a las personas desde otra perspectiva, con los ojos de Cristo. Si vamos al significado de diccionario, podemos entender que la cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o un concepto general del mundo en sí, que tiene una persona, una época, una cultura, a partir de la cual expresa o interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente, ¿sí? No vamos a mencionar ellas porque no es quizás la idea de saber el significado de la cosmovisión, pero el mundo entiende, ¿no?, diferentes cosmovisiones, como por así llamarlo, como por ejemplo un materialismo constructivista, o el naturalismo vitalista, o el todo como espíritu, el universo personal de Dios y los hombres, y la deriva de la mentalidad ilustrada. Sabemos que hay muchas, disciplinas, por llamarlas de alguna forma, que distorsionan el mensaje bíblico de lo que es realmente la cosmovisión. Por eso quiero hacer una comparación muy linda que nos contesta qué es la cosmovisión bíblica. Y los invito a que me acompañen a buscar en Génesis 9, versículo 15 y 16, y leamos juntos. ¿Están buscando en sus Biblias? ¿Me acompañan? ¿Sí? Bien. Mi versión dice: y me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. El arco iris aparecerá en las nubes, y al verlo me acordaré de mi pacto perpetuo con todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Sabemos que este contexto está refiriéndose al diluvio que había provocado, ¿no?, con el arca de Noé. Acá nosotros hacemos una comparación muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se compara como uno ve el mundo, lo idealiza, ¿no? Nosotros, para ver la experiencia personal con Dios, tenemos señales que nosotros, como hijos de Dios, como los que escudriñamos las Escrituras, sabemos que tienen un significado. No solamente las manifestaciones naturales, como el arco iris, que nosotros bíblicamente sabemos que es el pacto que Dios tiene con nosotros de no destruir más a ningún ser viviente que hay sobre la tierra. Entonces, esa forma de ver es muy contradictoria con el mundo constructivista o el mundo espiritual, que por ahí las personas que no escudriñan las Escrituras pueden llegar a entender lo que es la cosmovisión bíblica. Quizás hasta reconozcan que hay un Dios, pero no lo conocen y no interpretan el entre líneas de cada renglón. Por eso es importante, hermanos, este tema, porque es un texto muy fundamental lo que enseña la cosmovisión.
porque es el filtro, como dice en el día martes, mediante el que debemos ver e interpretar el mundo, que puede ser un lugar muy desalentador y complicado. Nosotros tuvimos la bendición de que Dios nos dejó escrito todas las cosas que iban a suceder, inspirando a través del Espíritu Santo y los discípulos y profetas, y cuando Jesús tuvo su ministerio, todas las cosas que iban a ocurrir antes de su segunda venida. Lo mismo no desestimamos cómo lo manifestó en el Antiguo Testamento la primer venida de Jesucristo. Se cumplió todo, ¿verdad? Bueno, la cosmovisión es esto, es cómo interpretamos las situaciones. Sabemos que vivimos en un mundo de pecado, en un mundo de injusticias, y la idea de que cada hermano, de que cada uno de nosotros, con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo, podamos entender el entre líneas de lo que significa la cosmovisión. Debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que esta es la verdad revelada por Dios para la humanidad, que nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos. De otro modo no sabríamos cómo interpretar lo que es, cómo se creó el hombre, quién nació primero, cómo fue a Dios y quién lo creó. Y son esas preguntas que generalmente se generan en este mundo. Por eso, hermanos, es muy importante esta lección, estos 2 días que ahora vamos a dar paso el día miércoles, que también tiene mucho que ver con la cosmovisión bíblica. Toda nuestra fe, toda nuestra actitud y nuestra forma de ver tienen que ser como los ojos de Cristo, que son los ojos de Dios. Ver con los ojos de Cristo. Quisiera también compartir con ustedes, ya que vamos a darle paso al día al día miércoles, de adorar al Redentor. Esto es la doctrina de la redención, ¿verdad? Aunque la doctrina, dice, de la creación es fundamental para nuestra fe, no aparece aislada especialmente en el Nuevo Testamento, sino que está íntimamente ligada a la redención, y en un mundo caído y de pecado y de muerte, la creación por sí sola no es suficiente. Es lo que recién mencionábamos. Hay muchas dudas con relación a esto. Pocos adjudican la creación. Es más, se acercan a la ciencia para darle el origen de todas estas cosas. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer Efesios 6, 12, busquen cada uno en sus Biblias. Y dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes, principados y potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Nuestra forma de ver el mundo, a los hermanos, a los hijos de Dios que están perdidos en esta oscuridad, nos permite poder llevarle el mensaje de salvación a cada uno de ellos. Pero primeramente nosotros tenemos que entender cómo Dios nos ve, cómo Dios ve a sus hijos, cómo Jesús nos vio y nos mira diariamente con el sacrificio que hizo para darnos la salvación. Vamos a un versículo más que quiero compartir con ustedes, que está en Juan 1, versículo 10 al 12. Les pido que me acompañen porque este es muy lindo, muy lindos los versículos. Ya estoy con ustedes, estoy buscando en mi Biblia. Y dice así: en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron.
Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios. Yo te pregunto, ¿creíste en su primer momento o dudaste cuando te hablaron de Jesucristo? Porque es común la duda. Alguien no puede confiar en alguien que no conoce. Bueno, este mundo es un mundo en que te presenta muchas dudas. Por eso es un mundo de oscuridad. Y Cristo vino a buscar lo suyo, a lo que se había perdido. Y nos sigue buscando a cada uno de nosotros. Adorar a Cristo, tenerlo como nuestro Salvador personal, es lo que nosotros tenemos que tener en claro en estos tiempos tan difíciles. Por eso quiero compartir una cita que me pareció muy linda para finalizar y dar paso al día jueves, que voy a compartir con ustedes y que es muy profunda también. Esto se encuentra en El deseado de todas las gentes, capítulo 20, página 113, y dice lo siguiente: el pueblo de Nazaret no creía en él, no creía en Jesús. Por esa razón Jesús no visitó Nazaret mientras iba a Caná, cuando comenzó su ministerio. El Salvador declaró a sus discípulos que un profeta no recibía honra en su propio país. Los hombres estiman el carácter por lo que ellos mismos son capaces de apreciar. Los de miras estrechas y mundanales juzgaban a Cristo por su nacimiento humilde, su indumentaria sencilla y su trabajo diario. No podían apreciar la pureza de aquel espíritu que no tenía mancha de pecado. Esta hermosa cita de Elena de White nos dice que en este mundo uno ve el exterior, no ve la persona, no ve a Cristo en el otro. Por eso debemos entregarnos a Cristo, pedirle diariamente a Cristo que podamos ver a cada uno de sus hijos que estén en nuestra iglesia o no estén en nuestra iglesia, que tengamos como vecino, que tengamos como amigos, que podamos verlos con los ojos que Cristo nos miró a nosotros. Él nos conocía, Él nos conoce hasta la cantidad de cabellos que tenemos en nuestro pelo. Entreguémosle a Cristo nuestra mente y nuestro corazón, y podamos en esta hermosa lección de que como Jehová mira todas las obras y está viendo a todos, tanto los buenos como los malos, que esa cosmovisión que nos realiza ver a los hermanos como Cristo nos ayuda a que podamos ser solidarios y manifestar la imagen de Dios que Dios quiere restaurar en nosotros para poder dar ayuda a los demás. Les doy paso al día jueves, que Dios los bendiga, y espero haber sido clara con la explicación de estos 2 días. ¡Feliz sábado! Muy buenos días, hermanos, amigos. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y deseo que tengan un lindo sábado. Hoy la parte que me toca a mí sería del día jueves. Y el día jueves habla de la ley de Dios. En el mundo existen leyes. De lo contrario, sería completamente caótico. Nuestro Dios, que nos creó y nos redimió, nos dio también leyes morales.
Aunque algunos de los filósofos consideran que la vida es producto del azar. Seguramente que ya habrán leído por ahí estos pensamientos, que no existe una moralidad absoluta. Sin embargo, sabemos que es incorrecto, que están equivocados. Incluso los ateos consideran que hay valores morales. Por ejemplo, la libertad, el respeto, etc. Nuestra lección del jueves, seguramente que todos ustedes habrán leído, habla de una historia de un militar, que este militar era un militar extremista, por supuesto. Cuando leemos la historia vemos que es un militar que considera que todo está bien, y no es así. Hace muchos años atrás, Moisés escribió, cuando los pueblos estaban por pasar a la tierra prometida que Dios le había prometido, escribió en Deuteronomio, le voy a buscar y les voy a leer acá, Deuteronomio 12:8, y dice así: no haréis como hacemos aquí ahora, cada uno lo que bien le parezca. Por supuesto que no podemos hacer lo que bien nos parezca. ¿Por qué? Porque creen que no podemos hacer lo que a nosotros nos parece bien. Porque somos seres imperfectos. Porque podemos equivocarnos. Por eso es que Dios nos dio un código moral sobre qué regirnos para hacer lo correcto. Ese código es los 10 mandamientos, es la ley de Dios. Y es importante que nosotros conozcamos y guardemos esta ley de Dios. Es importante para la vida, precisamente para no equivocarnos, porque debemos regirnos por eso. ¿Y qué es la ley? La ley de Dios es... ¿Qué hace la ley de Dios? La ley de Dios no nos puede salvar. La ley de Dios lo que hace es que nos muestra el pecado. ¿Y qué es pecado? Es transgresión a la ley de Dios. Por eso que decía que no nos puede salvar, solo nos lleva a Cristo, porque Cristo es nuestro Salvador. La escritora cristiana Elena White escribió algo y yo anoté un poco de este párrafo. Y ella dice así: la ley de Dios, por su naturaleza misma, es inmutable. Es una revelación de la voluntad de Dios. Dios es amor y su ley es amor. Nos dio dos grandes principios, ¿no? La ley. Dos grandes principios son el amor a Dios y el amor al hombre. O sea, los primeros 4 mandamientos nos hablan del amor a Dios y los 6 restantes nos hablan del amor a nuestro prójimo. Y es por eso que quiero leerle otro párrafo de la Biblia, acá donde quiero leerle Marcos 12, 29 al 31. Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
y con toda tu mente y fuerza. Dios dice, los mandamientos nos dicen allí que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Por eso es que, para terminar, les quiero decir que la educación cristiana debe enseñar la ley de Dios, porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, es una ley eterna y debe enseñar a los niños, tanto en la escuela como en los hogares, los padres, que la ley de Dios es una ley de amor, una ley que al amar a Dios podemos guardar, solo por amor a Dios. Bueno, es todo lo que tengo para decirle hoy en este día jueves. Agradecemos a Yael, a Vanessa y a Antonia por el repaso de la escuela sabática de esta mañana y te invitamos a poder repasar y estudiar la lección que será para el sábado que viene. A continuación, alabaremos todos juntos el nombre de Dios y luego el pastor Rubén Rivero, presidente de la Misión Bonaerense del Norte aquí en Buenos Aires, compartirá el sermón de esta mañana. Que podamos seguir disfrutando en familia de esta programación y que podamos seguir teniendo un lindo sábado. Aunque en esta vida
Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Hola chicos, feliz sábado. Hoy descubriremos el tercer secreto de la felicidad y para ello tengo mi Biblia aquí a mi lado, pues adentro está la palabra clave de nuestra historia del día de hoy. ¿Quieren saber cuál es? Se los voy a mostrar. ¿Qué palabra creen ustedes que será? Pues lo vamos a descubrir. Y la palabra es bienaventurados. ¿Pero qué significa esta palabra? ¿Recuerdan ustedes en qué parte de la Biblia se encuentra esa palabra? Muy bien, en Mateo capítulo 5. Entonces te voy a pedir que abras tu Biblia y busques ese texto y así nos vamos a acompañar juntos en la historia del día de hoy. Cierto día, sentado al pie de un monte, Jesús habló a las personas. Ese momento es conocido en la Biblia como el Sermón del Monte. Jesús quería ayudar a las personas a saber que el reino de los cielos era para todas ellas, si estaban dispuestas a creer en Él y a seguir sus reglas. Él también quería que supieran que podemos ser felices aunque aparezcan dificultades. Todas estas orientaciones se encuentran en la Santa Biblia. La palabra más usada en el Sermón del Monte es bienaventurados. Entonces, ¿con qué palabras podríamos definir bienaventurados? Podríamos decir muy felices, bendecidos, que tiene a Dios en el corazón. Por lo tanto, bienaventurados y ser verdaderamente felices va a depender de cómo vivimos ante Dios. Vamos a recordar algunas de las reglas que Jesús nos enseñó en aquel monte. Pero recuerda, muy felices es aquel que no tiene orgullo en el corazón. Bienaventurados son los que sienten tristeza cuando se equivocan. Bienaventurados son los que desean ser buenos de corazón. Bienaventurados son los que promueven la paz. Bienaventurados son los que hacen lo correcto. Bienaventurados son los que su corazón está libre del mal. ¡Qué bellas bienaventuranzas!, ¿verdad? Pero ¿estaremos cumpliendo todo aquello que Jesús nos enseñó? Te voy a poner 3 situaciones y tú me vas a responder con tu rostro. Vamos a poner una cara feliz si la actitud es positiva y una cara triste si la actitud es negativa. Primera situación, mi hermanito no me quiso prestar su juguete, así que yo fui y le pegué. ¿Qué rostro pondríamos ante esta situación? Claro que sí, no debemos de actuar de esa manera. Segunda situación, mi compañero me estuvo ganando en el deporte, así que yo fui y le puse cabe para que así no me pueda ganar. ¿Qué rostro pondríamos ante esta situación? Pues claro, los hijos de Dios no actúan de esa manera. Y tercera situación, mi compañero no llevó su lonchera, así que yo le compartí lo que había llevado. ¿Esa actitud es positiva o negativa? ¿Qué rostro pondrías? Muy bien, porque compartir nos ayuda a ser bondadosos. Pero chicos, en la Biblia también hay una bienaventuranza que tú y yo debemos de recordar muy bien. Nos dice, bienaventurados los misericordiosos con los demás. ¿Y qué es ser misericordioso? Podríamos decir que es ser compasivos. Es aliviar o disminuir el sufrimiento que otra persona está pasando. En la iglesia tenemos a ASA, que es un grupo que se encarga de recibir las donaciones y llevar a quienes más lo necesitan. Pero tú también puedes ser un misionero, puedes ser misericordiosos con los demás, desde tu hogar, sin salir de casa, y yo te diré cómo hacerlo.
Chicos, ¿recuerdan hacia dónde irán nuestras ofrendas este 13º sábado? Muy bien, hacia la India. En este lugar se cumplirán muchos proyectos. Saben, tú y yo podemos ser misericordiosos desde nuestros hogares. ¿Cómo? Orando por nuestros misioneros que se encuentran predicando la palabra del Señor alrededor del mundo, dando nuestras ofrendas, pues a través de ellas se construyen nuevos templos, nuevas escuelas para que más personas conozcan del amor de Dios. Pues ser misericordioso es pensar en el otro. Ser misericordioso nos hace felices. Ese fue el mensaje especial que Jesús nos dejó en aquel monte. Jesús dice que cuando hacemos buenas acciones para los demás, es como si lo hiciéramos a Él mismo. Recuerden siempre, felices son los que siguen las orientaciones que Jesús nos dejó en su palabra. Vamos a repetir nuestro versículo del día de hoy. ¿Me acompañas? Nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Salmos 34:8. Es momento de abrirle nuestro corazón a Dios. Vamos a orar. Querido Señor, queremos ser bienaventurados. Ayúdanos a encontrar la felicidad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga grandemente. Sigamos disfrutando de este día maravilloso. Nos vemos. ¡Wow! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Tenemos nuestra página de Facebook, Ministerio de los Niños y Adolescentes. Y también nuestro Instagram, Ministerio Niños y Adolescentes. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. Este dibujo animado fue hecho especialmente para que los niños aprendan de Dios y de su amor. Nos vemos en Feliz 7 Play. ¡Feliz sábado! Muy buenos días, un feliz sábado, un gusto de saludarlos en este día, el Día del Señor, y qué lindo poder encontrarnos para estudiar su palabra. Y sí, todavía no podemos reunirnos, todavía no podemos encontrarnos en los templos y adorar juntos al Señor, así que lo tenemos que hacer por este medio, ¿no? Y mientras tanto, o hasta tanto esto suceda, hay muchas preguntas que nos hacemos, ¿no? Hablando con colegas, con hermanos, ¿qué iglesia vamos a encontrar cuando podamos volver a reunirnos? ¿Volverán todos los hermanos? ¿Volverán con entusiasmo, con ganas, con el deseo de que la iglesia siga avanzando? ¿O va a costar volver a los templos? Y tal vez, alguien se acostumbró a quedarse en la casa, a levantarse más tarde, a desayunar en familia. Y hoy la tecnología permite que el sermón lo podamos ver a las 11 si queremos, en directo, o si no lo podemos ver a la tarde o al otro día. Y es la preocupación que tenemos, y hablando con colegas y con hermanos, es ¿qué iglesia vamos a encontrar? Y digo depende porque si tomamos este tiempo de crisis, este tiempo especial, con el sentido real de que es una prueba tremenda para la iglesia. En 34 años de pastor nunca viví ni nunca me imaginé que íbamos a llegar a esta situación. Pero hoy nos está sorprendiendo a todos, que empezó allá por el mes de febrero, marzo, que iba a ser un mes, que iba a ser 2 meses, y ya van 7 meses y acá estamos, y no se vislumbra ningún futuro en los próximos meses y realmente nadie sabe cuándo. Por eso me pareció oportuno traer un mensaje en este momento de crisis, en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, a escuchar un mensaje de la palabra de Dios y el mensaje que Jesús le dio a sus discípulos en el momento y la crisis más difícil que ellos tuvieron. Repito, quizá el mensaje que Jesús le dio a los discípulos en ese momento tremendo, difícil que vivieron,
será el mensaje que yo y usted necesitan, mi hermano, en este tiempo de crisis. Porque no estamos de vacaciones, no estamos simplemente esperando que se levante la reglamentación o la ley que nos prohíbe reunirnos. Realmente tenemos que estar ocupados viendo cómo estamos enfrentando esta situación, y mi deseo y oración es que con la ayuda de Dios lo podamos hacer de la mejor manera. Me estoy refiriendo al mensaje que Jesús le dio ese jueves de noche a los discípulos. Jesús le dijo que busquen un lugar para celebrar la Pascua. Aparentemente era una costumbre celebrar la Pascua, pero no en ese lugar, porque está bien claro el Evangelio que dice, bueno, entre a la ciudad, van a encontrar un hombre, pregúntele dónde va a ser y él les va a mostrar el lugar, y así hicieron, ¿no? Y ese jueves de noche se encuentran en el aposento alto. Y en el aposento alto, y si me acompañan en San Lucas, capítulo 13 al 17, está el mensaje o el sermón de despedida de Jesús a sus discípulos, que habían estado 3 años y medio con ellos, que habían dejado sus trabajos, sus oficios, habían dejado todo por seguir a Jesús, y en poquitas horas más, iban a arrestar a Jesús, lo iban a crucificar y lo iban a ver colgando en un madero. Y esos hombres habrán dicho, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Jesús muerto, 3 años y medio que perdimos y no sabemos para dónde seguir. Por eso, repito, creo que el mensaje que Jesús le dio esa noche a los discípulos es el mensaje que yo y usted necesita en este tiempo difícil, de crisis que estamos enfrentando. En San Juan capítulo 13, este no es un mensaje, sino con el ejemplo. Jesús le da el mayor ejemplo de humildad. El deseo de toda la gente, la hermana Huay dice que era costumbre en la época cuando llegaban a un lugar que haya un ciervo, que haya palanganas, que haya toallas, y en los calzados sandalias, calzados de la época, y en los caminos polvorientos. Era un lindo gesto del que invitaba refrescar los pies de los visitantes con agua fresca, secarlos y que puedan disfrutar la estadía ahí. Esa noche llegaron al aposento alto y todos pensaron que eran demasiado importantes para hacer el papel de siervo. Me encanta cómo la hermana Huay relata que pasaban, miraban la toalla, miraban las palanganas, pero yo no, yo soy demasiado importante para hacerlo, yo no puedo hacer ese trabajo. Así que había una tensión, se sentaron a celebrar la Pascua, y el relato del Evangelio y San Juan es muy claro, y después que habieron celebrado la Pascua, Jesús se levanta y comienza a lavar los pies de los discípulos. Si me acompañan en San Juan capítulo 13, del versículo 13 en adelante. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y ahí surge, con el ejemplo de Jesús, esa linda costumbre que nosotros tenemos de lavarnos los pies unos a otros, cada vez que celebramos el rito de las Santas Cenas. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Y lo llamamos el rito de la humildad. Y queridos hermanos, si hay algo que necesitamos en este tiempo, es la verdadera humildad. Si hay algo que demostró esta crisis es que todo se derrumbó. No importa en qué confiabas, esta crisis en nuestro país, en Sudamérica y en el mundo demostró que todo se desboronó. Lo único que está latente como nunca antes es la promesa de la segunda venida de Cristo. Por eso la humildad es lo que necesitamos hoy para humillarnos, para reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de su presencia, de su dirección. Acuérdense que en el cielo lo que trajo el pecado, las consecuencias, fue el orgullo. Hubo alguien que no estuvo dispuesto a aceptar el lugar que Dios le había dado en el cielo y comenzó a hacer un trabajo movido por el orgullo, ese misterio
que no tiene explicación. Por eso, qué lindo que cada uno de nosotros puede evaluar, ¿estoy siendo realmente humilde? ¿Estoy realmente cada día rindiéndome a los pies de Jesús y dejando que el Espíritu Santo, que Él haga la obra que yo necesito? Saben, la hermana Huay, en Camino a Cristo, página 42, dice: la guerra contra el yo es la batalla más grande que jamás hayamos peleado. La redención del yo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Y en los evangelios y en los escritos de Pablo, ¿no? Hablan de ese Jesús que estuvo dispuesto a dejar el cielo, a venir a nacer en un pesebre, el lugar más humilde de la tierra, a morir en una cruz que era tan humillante que un romano no podía morir crucificado, pero sí un judío, y Jesús le tocó morir en la cruz. Y antes de la cruz, ese aposento alto le dio esa tremenda señal de humildad, a reconocer que todos somos iguales y que todos necesitamos de la presencia y la dirección de Dios. Por eso el primer mensaje, la primera lección que sacamos de ese mensaje de Jesús, a ser humildes y reconocer cuánto necesitamos de la presencia de Dios. El segundo mensaje lo encontramos en San Juan capítulo 14, y de paso podríamos decir mucho más de estos temas. Por eso yo esta mañana les digo, este sermón no termina acá, no termina hoy, no termina cuando yo deje de hablar. Yo quiero invitarte que estos días, esta semana, leas con humildad, con oración estos capítulos. Hay mucho, mucho para aprender. En San Juan capítulo 14 Jesús le habla de la certeza de la segunda venida de Jesús. No se turbe vuestro corazón, conocemos estos versículos de memoria. Y yo me voy a ir, pero voy a volver, ¿no? Y los discípulos vivieron y estuvieron dispuestos a llevar adelante su ministerio frente a la certeza de que en esta tierra, en este mundo, todo es temporal. Que todo esto es hasta que Jesús venga. Y qué lindo que cada uno de nosotros, en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil, no nos preocupemos tanto por lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que este tiempo especial de crisis y frente a la inminente venida de Jesús podamos pensar: ¿y yo estoy listo para encontrarme con Jesús? Este mensaje nos tiene que ayudar, porque si todo está bien, si todo anda perfecto, como era quizás hasta hace unos meses atrás, bueno, perfecto no hay nada, pero si todo más o menos andaba bien, yo te quiero recordar que eso va a terminar. Y si las cosas no salieron bien, si las cosas te desanimaban, te pesaban frente a las pérdidas, frente a las tragedias de este mundo, yo te quiero decir, eso también va a terminar. La única solución es la segunda venida de Jesús. Por eso tenemos una iglesia, por eso tenemos un pueblo, por eso tenemos una organización, que todos juntos tenemos que tener bien claro el foco, prepararme y preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y como Jesús sabía que somos frágiles, indefensos, esa noche, como nunca antes, en varias partes, le hace la hermosa promesa del Espíritu Santo. Si me acompañan en San Juan 14, del versículo 15 al 18, ¿no? Jesús le dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero después sigue: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él se iba, él iba al cielo, tenía una tarea, una misión, sabemos el plan de salvación, pero no nos dejó huérfanos, dejó el Espíritu Santo que pueda quedarse en esta tierra, en nuestras vidas, en nuestros corazones, para completar esa tarea. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Qué hermosos versículos, qué hermosa promesa de que el Espíritu Santo va a venir a esta tierra y descendió a esta tierra para ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras luchas, para ayudarnos y estar listos cuando Jesús venga a buscarnos. Por eso,
el desafío es grande, ¿no? Orar, pedir por la presencia del Espíritu Santo. Humillarme delante de Dios. El pecado nos dañó mucho más de lo que nosotros creemos. Solos no podemos. Pero Jesús me dice, yo me voy, pero voy a volver, así que yo me quiero preparar para la venida de Jesús. Pero Jesús me dice, ustedes solos no pueden, no están solos. Les voy a dejar el Espíritu Santo que los dirija, que los ayude y que puedan estar listos y preparados. Y en este tiempo tan especial, qué lindo que nos preguntemos, ¿estoy orando por el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Estoy clamando? ¿Estoy pidiendo que el Espíritu Santo tome el control de mi vida? Saben, la historia de los discípulos es apasionante, porque ellos vivieron muy rápido esos días de la cruz. Pasaron algunos días, Jesús se fue al cielo, pero ellos lo primero que hicieron fue ir al aposento alto. Y en ese aposento alto reconocían, se humillaron, reconocieron que no estaban listos para encontrarse con Jesús. Y estuvieron 10 días arreglando las diferencias, orando, meditando, y vino el Espíritu Santo. Así como hubo un Jesús histórico que nació en este mundo, cada uno de nosotros tiene que tener un Jesús personal que pueda nacer en nuestro corazón. Y así como hubo un aposento alto histórico en el Pentecostés, cada uno de nosotros tiene que tener un Pentecostés individual. Como pastor muchas veces me dijeron, pastor, sería lindo si nos vamos algunos días a algún lugar y tenemos como un Pentecostés, tenemos como un aposento alto. Pero hoy día es imposible, nuestras responsabilidades, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras actividades. Por eso, qué lindo pensar yo, Rubén Rivero, pastor de Namibón, estoy teniendo ese encuentro con Dios para rogar, para clamar por el Espíritu Santo. El Pentecostés individual es lo que me va a ayudar a mantenerme firme. Y quiero agregar algunas citas de la hermana White, ¿no? Maranata, el Señor viene, en 1977, dice así, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Es tremenda esta cita. En el tiempo del fin la confusión va a ser muy grande. Y yo creo que estamos en el tiempo del fin. Como nunca antes los valores se están trastocando. Como nunca antes países cristianos están votando leyes totalmente contrarias a la Biblia. Y no termina acá, no termina hoy, esto sigue. Y la hermana White dice, en ese contexto, en esa realidad, solo los que tengan el Espíritu Santo van a poder darse cuenta cuál es verdad y cuál es error. O sea, esas medidas contrarias a la Biblia no te van a afectar en tu forma de pensar, en tu forma de ser y en tu relación con Dios. Y otra cita muy, muy interesante que aparece es en Hechos de los Apóstoles, página 41, ¿no? Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar una petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Tenemos que reconocer que nos cuesta orar por el Espíritu Santo. En tantos años de ministerio hice varios intentos de llevar a mi iglesia a orar más ferviente, con más entusiasmo por el derramamiento del Espíritu Santo. El desafío es que en mi culto personal, en mi culto de familia, que en cada reunión de la iglesia, en cada culto, en cada clase se ore, se clame por el Espíritu Santo. Pero al poco tiempo quizás ya nadie hablaba del Espíritu Santo. Por eso en este tiempo de crisis, en este tiempo final, yo quiero invitarte a que ores por el Espíritu Santo. Te quiero invitar que seas un promotor de la oración por el Espíritu Santo.
Te quiero invitar para que donde estés participando de un culto, de una clase, de una reunión, no te olvides de pedir, hermano, vamos a orar por el Espíritu Santo. La hermana Juay dice, y si ese es el camino, si esa es la solución, ¿por qué no tenemos más fervor? ¿Por qué no pedimos más por el Espíritu Santo? Así que Jesús le dijo, miren, el Espíritu Santo va a venir, pero en San Juan 14, 15, 16, nosotros tenemos que pedirlo. Jesús me ama y me respeta, y en la medida que yo lo pida, en la medida que yo lo desee de corazón, el Espíritu Santo va a venir a mi vida. Y esa noche también, en San Juan 15, Jesús le habla de permanecer en Jesús. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Jesús en mi vida? Y te lo está diciendo alguien que es adventista de cuna, y que alguien que creció aprendiendo la obediencia, pero no conocía a Jesús. Y quizás yo soy de otra época, de otra situación, donde nos enseñaban a que portate bien o Dios te va a castigar. Qué lindo, hermanos, que el estudio de la Biblia, leyendo mensajes del Espíritu de Profecía, hemos entendido que Dios nos ama, que Jesús está a nuestro lado como nuestro compañero, nuestro asistente, que en la medida que vayamos cada día a los pies de Jesús, vamos a estar bien, vamos a descansar de toda la fatiga de este mundo. Qué lindo versículo en San Juan 15, del 4 al 8, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar muchos frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El mejor y primer fruto que tenemos que llevar es nuestra vida, tocada, transformada por la presencia de Jesús, y como resultado de llevar mi vida a los pies de Jesús, hay muchos frutos de mi familia, mi iglesia, mis dones y tantas cosas que podemos hacer por el Señor. Por eso la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Porque este momento de crisis, de pandemia, frente a las diferentes dificultades, ¿cuál fue tu primera alternativa? ¿Cuál fue tu primera opción? Bueno, voy a buscar a Jesús, voy a buscar su ayuda, voy a buscar su dirección, porque si buscaste otros caminos, Jesús no está haciendo lo primero y lo más importante en tu vida. Por eso quería dar el mensaje esta mañana y lejos de abarcarlo, simplemente subtitularlo y dejarte el desafío. Jesús habló de la humildad y les dio un ejemplo de la humildad. Jesús habló de la necesidad de entender que esto es de paso y que Jesús viene pronto. Jesús habló de la importancia del Espíritu Santo en mi vida, y Jesús le habló esa noche de la importancia de que Jesús pueda morar en nuestros corazones y nosotros morar con Él. Y como resultado de esto viene San Juan 17, la unidad, y esa hermosa oración sacerdotal donde Jesús oró por Él, por sus desafíos, oró por sus discípulos, pero también en San Juan 17 oró por mí, oró por usted. En San Juan 17, versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, como también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mayor mensaje que podamos dar para convencer al mundo no es la doctrina del sábado, no es la doctrina de la salvación, no es la doctrina de la segunda venida de Cristo. La mayor doctrina, el mayor ejemplo que podamos dar al mundo es una iglesia unida, humilde, llena del Espíritu Santo, en la presencia de Jesús, preparándose y preparando a otros para que Jesús venga. Repito, ¿con qué iglesia nos vamos a encontrar cuando termine esto y esperemos que sea pronto? ¿Cuántos volverán y cuántos quizás se desanimen o quizás tomen otras decisiones y no vuelvan a la iglesia? De usted depende, de mí depende. Si ponemos en práctica este mensaje, si nos humillamos en la presencia de Dios,
si no olvidamos nunca, ni un día, ni un momento, si en todas las decisiones tenemos presente que Jesús viene pronto, si oramos y clamamos cada día por la dirección, por la presencia del Espíritu Santo y vamos a los pies de Jesús cada día, entonces habrá una iglesia unida, ferviente. Y cuando termine esta crisis, esta restricción, vamos a volver todos a la iglesia, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y vamos a realmente querer encontrarnos con nuestros hermanos. Y vamos a tener mucho fervor de alabar a Dios. Y vamos a trabajar para que Jesús venga pronto. En nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestra generación. Mi querido hermano, este es el desafío. Quiero decirte esta mañana que todavía estamos a tiempo. Que estas no son vacaciones. Que las señales se están cumpliendo. Jesús dijo, cuando todo esto comience a suceder, alzad vuestras cabezas que vuestra redención está cerca. Creemos que esto es así. Creemos que Jesús viene pronto. Por eso quiero invitarte a que aceptes el desafío. Repito, este sermón no termina esta mañana. Este sermón sigue en tu vida personal, en tu hogar, en tu familia. Que con humildad y con oración puedas leer este mensaje y puedas pensar y reflexionar si realmente tenés la verdadera humildad para depender de Jesús, para reconocer que todos somos iguales y que todos necesitamos de su ayuda. Para pensar si realmente estás seguro que Jesús va a volver y si querés estar en el cielo cuando Jesús venga. También si estás orando por el Espíritu Santo, para que si no lo estabas haciendo, lo puedas comenzar a hacer. Repito, te invito a que seas un promotor en la oración por el Espíritu Santo y permanecer en Jesús y dejarnos transformar, dejarnos modelar por su Santo Espíritu y entonces, y solamente entonces, estaremos listos y preparados para regresar a los templos y estaremos listos para terminar la obra y que Jesús venga a buscarnos. Que el Señor te bendiga esta mañana, es mi deseo y oración. Y así termina la programación del día de hoy. Si te gustó, te invito a suscribirte y a compartir con todos tus contactos. Te espero el sábado que viene, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga.